Le corresponde ahora el turno al Grupo Parlamentario Mixto y en su nombre tiene la palabra la señora Barco. Gracias, señor presidente. Señor Aznar, buenas tardes. No le voy a dar la bienvenida a esta comisión, entre otras cosas porque sería retórico, entiéndame, por acudir a esta comisión, no por su comparecencia, porque está obligado, sí, la bienvenida. Y lo que no voy a felicitarles por sus aportaciones, porque en calidad informativa, la verdad que como tales aportaciones no lo han sido tanto. En cualquier caso, como digo, no duden en recibir, sí, la bienvenida del Grupo Mixto y de esta diputada a la comisión del 11 de marzo. Diputada, que dada la hora, le va a proponer un interrogatorio, como ha venido haciéndolo en otras ocasiones, de orden cronológico. Y si usted quiere, señor Aznar, muy breve. Y si le parece, comenzamos. ¿Era usted presidente del Gobierno español el 11 de septiembre de 2001? ¿Cómo? Si era usted presidente del Gobierno español el 11 de septiembre de 2001, señor Aznar. Sí, señor. Sí, señora. Sí, señor. ¿Tuvo usted conocimiento en calidad, y yo pediría silencio, ¿tuvo usted conocimiento en calidad de presidente del Gobierno de la primera declaración de Osama Bin Laden tras el atentado de las Torres Gemelas, en la que sus primeras palabras fueron una lamentación por la pérdida de Al-Ándalus? Sí, tuve conocimiento como todos los ciudadanos que tuvieron conocimiento de eso. Sí. ¿Tuvo usted conocimiento de la detención de terroristas en España en relación con la trama financiera de Al-Qaeda que preparó el atentado de las Torres Gemelas? Sé perfectamente que fueron detenidos, como he dicho, en varias operaciones y en distintas operaciones hasta más de 120 terroristas islámicos. ¿Tomó el Gobierno que usted presidía alguna medida en el marco de la seguridad del Estado a raíz del atentado a la Casa de España en Casablanca el 16 de mayo, a partir del 16 de mayo de 2003? Las medidas para incremento de la seguridad en España y las medidas para incremento de la seguridad en Europa. En España, las circunstancias específicas de llevar soportando durante tantos años el terrorismo etarra hacen que nuestra legislación, señoría, y nuestras medidas sean mucho más avanzadas que en otros países. Lo he explicado antes. Yo asistí al Consejo Europeo después del 11 de septiembre. Y en ese Consejo Europeo después del 11 de septiembre, señoría, como he dicho antes, había 9 países que ni siquiera consideraban el terrorismo como un delito. Toda la legislación, toda no, una parte muy importante de la legislación en materia antiterrorista europea se pone en marcha después del 11 de septiembre. Es cuando se pone en marcha. Y el Gobierno español tiene mucho que ver ahí, en esa iniciativa. Porque lo que hasta entonces, por decirlo de esa manera, costaba un esfuerzo a veces sobrehumano conseguir, en ese momento, pues digamos que hubo colaboraciones que se abrieron más. La realidad es la que es. Y naturalmente no todos los países valoran el terrorismo de una manera igual. La prueba es que había algunos, como digo, que no lo tenían en el Código Penal. Pero España actúa ahí, en el marco de la Unión Europea, actúa en el marco de la OTAN, actúa en el marco de las Naciones Unidas, actúa en todos los marcos a la hora de lo que significa el fortalecimiento de las medidas antiterroristas. Eso con carácter general, señoría, se produce después del 11 de septiembre. Por lo que se refiere a los atentados de Casablanca, yo solamente puedo decirle 2 cosas. Uno, que 2 dirigentes políticos, uno de ellos presidente del Gobierno hoy y el otro líder de un partido político ya aquí presente, responsabilizaron a mí y al Gobierno de esos atentados. Sí, no, presidente, pero es que, perdone, presidente y señor Aznar, yo no le preguntaba por esto, digo, si tomó el Gobierno que usted presidía, lo digo porque si va a estar, vamos a estar sí, echando en cara a otras personas que, bueno, no tienen ninguna relación con esta diputada como grupo parlamentario, digo, que le está interrogando, pues entonces no nos va a dar el tiempo para nada. Yo le preguntaba de manera muy concreta, ¿tomó el Gobierno que usted presidía alguna medida en el marco de la seguridad del Estado a raíz del atentado en la Casa de España en Casablanca, 16 de mayo de 2003? Señoría, el Gobierno tomaba todos los días actuaciones y decisiones en materia de lucha contra el terrorismo. ¿Podría detallar de una manera genérica cuál sería el paquete de estas medidas especiales? Pues las medidas que se conocen desde el punto de vista de legislación antiterrorista las conoce su señoría, y si quiere su señoría y me da un poco de tiempo, pues se pueden especificar todas las medidas de carácter antiterrorista aprobadas por el Gobierno en distintos momentos y en distintos... No, señor Aznar, le pregunto si tomó el Gobierno que usted presidía alguna medida en el marco de la seguridad a raíz de este atentado. Señoría, el director del Servicio Nacional de Inteligencia, cuya opinión pues puede parecer a algunas personas respetable, ya manifestó su opinión en esta casa de que el atentado de Casablanca no tenía nada que ver con el atentado de Madrid. Y ya lo dijo. ¿Ha dicho usted, perdóneme, señor Aznar, no le he podido oír?
¿Quién hizo estas declaraciones? El director del Servicio Nacional de Inteligencia, el anterior director del Servicio Nacional de Inteligencia. Bueno, le diré yo que el señor Vitorino, excomisario europeo de Interior y Justicia, dijo que había conexiones claras. Lo digo porque si vamos a poner encima de la mesa afirmaciones y valoraciones de algunos de los comparecientes, pues parece también interesante que tenga también entre sus manos estas aclaraciones del señor Vitorino. Yo no sé cuáles son las afirmaciones del señor Vitorino ni la información que tiene el señor Vitorino como miembro de la Comisión Europea. Simplemente digo que el director del Centro Nacional de Inteligencia dijo en esta comisión su opinión y que a mí esa es una opinión que me parece sin duda muy respetable. ¿Participó usted como presidente del Gobierno español en la cumbre de las Azores el 16 de marzo de 2003, en la que junto con el presidente de los Estados Unidos, por favor, un poquito de silencio, junto con el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro británico definieron el ataque a Irak? Yo participé en una reunión en las Islas Azores, efectivamente, con el presidente de los Estados Unidos, recientemente reelegido, a pesar de los esfuerzos realizados por algunos para que no se le reeligiera. Señor Aznar, por favor, es ya tarde. Yo le agradecería que se ciña en responder a las preguntas que le están haciendo. Cualquier otro tipo de evaluación solo nos hace perder el tiempo. Por favor. Señores. Por favor. Gracias. Por favor, señoría, guarden silencio. La señora Barcos tiene la palabra. Concreta la pregunta, señora Barcos, y el señor Aznar le contestará. Es más, la concreto tanto que la repito. ¿Participó usted como presidente del Gobierno español en la cumbre de las Azores el 16 de marzo de 2003, en la que junto con el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro británico definieron el ataque a Irak? Yo llevo contestando preguntas desde las 9 de la mañana y también voy a contestar las suyas, señora diputada. Y le quiero decir, participé en una reunión en las Islas Azores junto con el presidente de los Estados Unidos, recientemente reelegido a pesar de los esfuerzos de muchos o de algunos, el primer ministro de Gran Bretaña y el primer ministro entonces de Portugal, señor Durão Barroso, actual presidente de la Comisión Europea. En esa reunión se evaluó la situación internacional provocada por el incumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas. Resoluciones de las Naciones Unidas, algunas de las cuales he mencionado en los documentos del actual gobierno. Era el hallazgo y desmantelamiento de las armas de destrucción masiva que el régimen de Saddam Hussein había desarrollado, según afirman, uno de los objetivos del ataque a Irak. Señoría, cuando se tienen que tomar decisiones, como he dicho antes, se toma con la información que se dispone en un momento determinado. La existencia de posibles programas de armamento por parte del régimen de Saddam Hussein derivaba de distintas circunstancias. Primera, que esos programas de armamento habían sido conocidos, o sea, que nunca se pudo comprobar, entre otras cosas por la actitud de ese régimen. Lo cual le quiero decir que esa era la obligación legal, según las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y eso es exactamente a lo que yo me atengo. Ahora, su señoría puede saber que no ha aparecido o no se ha acreditado la destrucción del armamento que se decía. Que eso es lo que las Naciones Unidas exigían. Ahora su señoría lo sabe. Ahora su señoría también sabe que Libia, que decía que no tenía programas de armamento químico, biológico, nuclear, sí que los tenía. Y ahora también sabe que lo ha reconocido. Y ahora también sabe que ha dicho que los ha suspendido. Y ahora también sabe que los inspectores van a entrar en Libia. Y ahora también sabe que Libia busca su restablecimiento de la situación internacional, cosa que me alegro mucho. Eso lo sabe ahora. Pero las decisiones se toman con la información que se tiene en un momento determinado. Y en aquel momento, las Naciones Unidas enteras, la Unión Europea entera, la OTAN entera y toda la comunidad internacional, incluida, por cierto, la Internacional Socialista, y por escrito, creían que ese régimen tenía programas de armas de destrucción masiva desarrollándose. Era también objetivo de aquel ataque acabar, al igual que se pretendió en Afganistán, con un régimen que, al parecer, y según la información que tenían ustedes en aquel momento, daba apoyo a la red terrorista Al-Qaeda. La reacción en Afganistán, la intervención en Afganistán, no fue una reacción, señoría, repentina ni de venganza. Es una actuación contra el terrorismo internacional. Y sin duda, no tengo la menor duda, que la situación en Irak y que la intervención en Irak tiene mucho que ver con los riesgos que el terrorismo internacional supone para muchos países, también para España.
¿Era entonces uno de los objetivos, señor Aznar? Ya le he contestado. Podría contestarme con un sí. Lo digo porque me parece mucho más sencillo a la hora de ayudar luego a estos comisionados a trabajar con las decenas y decenas de folios que tendremos durante los próximos semanas que analizar. Lo digo porque sería mucho más sencillo para todos. Además de estas apreciaciones y valoraciones que usted hace a la respuesta, si además me puede responder. Pues mire usted, si usted me va a decir lo que tengo que contestar, para eso no me pregunte. No, si me ha contestado y ayer era un sí, pues yo le agradecería el sí para empezar. Es que yo no le digo lo que usted me tiene que preguntar, no me diga usted lo que yo tengo que contestar. Pero yo agradecería que contestara a mis preguntas y no lo que usted quiere responder. Seguimos en cualquier caso. Ordenó como presidente del gobierno español medidas de apoyo a los contingentes militares enviados por Estados Unidos y el Reino Unido en los ataques contra Irak iniciados el 20 de marzo de 2003. Ordené que fuese el buque Castilla, que es lo que fue, en misión de ayuda humanitaria, como dicen el decreto ley que ha enviado el Gobierno a esta Cámara para ser convalidado. Y me permitía que yo dijera sobre esa calificación. ¿Cómo calificaría en cualquier caso usted el uso de bases y envío de... Por favor. ¿Cómo calificaría usted? Por favor, señora Barco, por favor. Sí, un segundo, por favor. Primero, ruego guarden silencio a todas las personas que están de la sala. Segundo, en esta comisión a lo largo de los meses que lleva trabajando, nunca ha habido cortapisas para que los comisionados puedan hacer las preguntas que quieran, pero tampoco cortapisas para que el compareciente también responda como cree que debe de contestar. Por lo tanto, espero que guarden cada uno la comisionada o la portavoz del Grupo Mixto haga las preguntas que estime convenientes, y el señor Aznar, pues en la línea de lo que entienda también le contestará cuando lo estime conveniente. Está también en su derecho, ¿no? Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Aznar. Si me puede hacer la pregunta, con mucho gusto. ¿Cómo no? ¿Cómo calificaría usted el uso de bases como ayuda humanitaria también? Pues la colaboración normal entre dos países aliados. Es lo que en diversas crisis en el Golfo Pérsico se había realizado, y no es exactamente además lo que se hizo con mayor intensidad. Diré para su información, hubo muchísima más intensidad de utilización de bases en el año 1990 que en el año 2003. ¿Ordenó como presidente del Gobierno algún tipo de medida especial de refuerzo de la seguridad del Estado ante posibles atentados de corte islamista como respuesta a esta participación? Ya he dicho que la actitud del Gobierno en relación con la prevención y con la advertencia del riesgo islámico era la actitud continua. He leído continuas intervenciones y he dicho ya que las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 120 terroristas islámicos. ¿Tuvo usted conocimiento del comunicado de Osama Bin Laden en noviembre de 2003 en el que la amenaza a España se hacía directa y concreta? Yo tengo conocimiento por regla general, igual que puede tener usted, de los comunicados de Osama Bin Laden. Lo que pasa es que no establezco diferencias entre comunicados. No me lo tomo a broma cuando habla del Andalus y me lo tomo en serio cuando habla de España. Entre otras cosas porque para él Al-Ándalus y España es lo mismo. Entonces, señor presidente, ordenó como presidente del Gobierno, perdón, señor Aznar, ordenó como presidente entonces y del Gobierno algún tipo de medida especial en la seguridad del Estado ante esta amenaza concreta. Todas las medidas de prevención que se puedan utilizar en el ejercicio normal de la tarea del Ministerio del Interior. ¿Podría detallarnos alguna, por favor? Todas las que desarrolla el Ministro del Interior. ¿Podría detallarnos alguna o no es posible? Todas las que... Yo no he sido Ministro del Interior, pero estoy seguro, y el Ministro del Interior ha estado aquí, ha comparecido ante la Cámara, el Secretario de Estado de Interior ha comparecido de Seguridad, ha comparecido también ante la Cámara, y ellos son los que tienen todas las responsabilidades de ella. Hombre, permítame, señor Aznar, hoy nos ha dicho usted aquí en esta comparecencia que usted ordenó que se abriera una segunda vía de investigación en torno a la posibilidad o la prevalencia de la teoría islamista en el atentado del 11 de marzo, así que comprenderá que pueda yo pensar que ordenara usted como presidente del Gobierno algún tipo de medida especial en la seguridad del Estado ante esta amenaza. Me sorprende si no se hizo en esa medida y que sí pudiera detallárnosla. Pero bueno, ¿considera usted que a la vista de la cronología de acontecimientos que le he venido señalando existía un riesgo real y calculable de atentado de corte islamista en España? He dicho antes lo que los servicios de inteligencia nos decían, señoría. Y los servicios de inteligencia evaluaban un riesgo bajo y evaluaban un riesgo fundamentalmente en tres áreas. Uno, la posibilidad de ataques a las tropas españolas en Irak. Dos, la posibilidad de ataques a embajadas o legaciones españolas en el exterior. Tres, la posibilidad de ataques a intereses especialmente norteamericanos o israelíes en España. Y la evaluación general del riesgo era que era un riesgo bajo. No obstante lo cual, España impulsó después del 11 de septiembre del 2001
todas las medidas necesarias en el marco de la lucha antiterrorista desde el punto de vista internacional. Y no obstante lo cual, yo quiero decir que desde un punto de vista, en mi opinión, yo creo que de la mayoría de la opinión pública española, pero desde un punto de vista internacional, hombre, al gobierno que yo presidí no se le discute por regla general muchas veces su iniciativa, su decisión y su determinación de combatir el terrorismo y de adoptar las medidas que sean necesarias para hacerlo. Al contrario, yo creo que lo ha citado hoy usted aquí en multitud de ocasiones. Los éxitos con respecto, por ejemplo, a posibles atentados que hubiera podido cometer ETA no más de 3 meses antes eran evidentes. La pregunta es por qué se pudo o no, usted nos lo dirá, es atender un frente. ¿Considera que su gobierno tomó todas las medidas necesarias y posibles para tratar de prevenir dichas acciones terroristas? Considero que el gobierno, este gobierno que yo presidí, que los gobiernos anteriores, y estoy convencido que el gobierno actual, toma todas las medidas que considera más oportunas y más pertinentes para prevenir y para evitar cualquier atentado terrorista. ¿Sabía usted, señor Aznar, que para el conjunto de los comparecientes en esta comisión estoy hablando de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en materia de terrorismo de corte islamista? El 11 de marzo sabían, abro comillas, el ABC sobre este tipo de terrorismo, cierro comillas, una frase de don Jesús de la Morena. Bueno, mire usted, en un país como España, que lleva tantos años de terrorismo de un signo, es bastante normal que existan más especialistas en el terrorismo de ese signo que de otro. Es bastante normal. Países mucho más grandes, mucho más poderosos, mucho más importantes que España desde el punto de vista de lo que significa la potencia económica o la potencia militar, no desde otros puntos de vista, como es lógico, pues también han tenido algunos problemas, ¿no? Atentados de corte islamista ha habido en los Estados Unidos, por ejemplo, no pequeños, el 11 de septiembre del 2001. Puede decir, ¿cuántos especialistas hay en los Estados Unidos en materia de terrorismo islámico? Pues seguro que muchos más que en España. Seguro que muchos más, pero ha habido atentados en Indonesia, ha habido atentados en Turquía, ha habido atentados en Marruecos, ha habido atentados en muchas partes del mundo, ¿no? En muchas partes del mundo, porque desgraciadamente esa amenaza existe y esa amenaza la tenemos. Lo que ocurre es que algunos siempre hablamos de esa amenaza y otros la banalizaron. Y lo que ocurre, señoría, es que algunos estaban pendientes de echar la culpa al gobierno y no de hacer frente a esa amenaza. Y lo que ocurre es que cuando se producía un acontecimiento, pues evidentemente la responsabilidad era del gobierno. Y lo que ocurre es que todas las advertencias y todas las consideraciones en torno al islamismo, al riesgo del terrorismo islámico, pues eran la mayor parte de las veces desechadas o despreciadas. Y para eso me remito al diario de sesiones de esta Cámara. Señor Aznar, vamos al escenario del día del brutal atentado el 11 de marzo. ¿Era usted presidente del Gobierno el 11 de marzo de 2004? Yo estoy contestando en una comisión de investigación, no estoy participando en ningún concurso de televisión, pero si usted me pregunta si yo era presidente del Gobierno, pues le digo que sí, sin temor a equivocarme, era presidente del Gobierno. ¿Era ese día don Ángel Acebes Paniagua, ministro del Interior, nombrado por usted? Creo que sí, que el señor Acebes era ministro del Interior. ¿Lo cree? Era el 11 de marzo de 2004 secretario de Estado para la Seguridad don Ignacio Astarloa Huarte Mendicoa, nombrado por su gobierno. Exactamente, con todos los apellidos que usted ha dicho. ¿Era esa misma fecha don Santiago López Valdivielso, director general de la Guardia Civil, nombrado por su gobierno? Exactamente. ¿Era el 11 de marzo de 2004 don Agustín Díaz de Mera, director general de la Policía Nacional, nombrado por su gobierno? Sí, señora. ¿Era ese día jefe de información de la Policía Judicial el general García Varela, general de la Guardia Civil? Si no se lo sabes, lo digo yo, eso sí. Muchas gracias. ¿Era el señor José Luis Bayona Pérez, jefe del Servicio de Inspección o Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil? Sí. ¿Era coronel jefe de la Unidad Central Operativa de la Subdirección de Operaciones de la Guardia Civil el señor Hernando Martín? Sí. ¿Era el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Asturias el general Laguna Palacios? Hoy general. Sí. ¿Era comisario jefe en la Jefatura Superior de Policía en Madrid y responsable de la Unidad de Droga y Crimen Organizado el señor Calleja Menéndez? De su equipo, señor Aznar.
Por favor, guarden silencio, por favor. A pesar de las risas de su grupo parlamentario, yo termino. Era jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Gijón el teniente coronel Rodríguez Bolinaga. Ahora les van sonando ya los nombres a muchos de ustedes. Sí. Era el señor García Rodríguez, inspector jefe de estupefacientes de Áviles. Sí. Y le digo quién era este señor. A este agente en concreto, su grupo parlamentario, señor Aznar, le acusó de haber dejado que el atentado del 11M se le escapara ante las narices, básicamente. Así que, y termino, señor Aznar. ¿Opina usted cómo declaró? Termino con esta parte del interrogatorio, por si acaso. ¿Opina usted, como declaró ante esta comisión su secretario de Estado para la Seguridad, don Ignacio Astarloa, que lo sucedido en torno a esta cadena de mando fue un desastre? Y he dicho que las actuaciones y los juicios del señor Astarloa no se pueden resumir en esa expresión por los éxitos habidos en la lucha contra el terrorismo durante 8 años. Lo he dicho 4 veces y lo repito la 5ª vez. ¿Tuvo usted la misma certeza que la mostrada por su ministro del Interior durante su primera declaración pública, hablo del 11 de marzo y fue en torno a las 13:30, 13:45, sobre la autoría de ETA? Para ser exacto, señoría, no fue a las 13:30 o a las 13:45, fue exactamente a las 2:30 de la tarde. 14:30. No, vamos a ver. La primera comparecencia Aceves, bien, acepto el dato, sinceramente no me preocupa en absoluto, pero creo recordar que lo tenía yo. Señora Aceves lo sabe mejor que nosotros, creo recordar que... La mía, mi comparecencia. No está hablando la del señor Aceves. A las 13:30. Perfectamente, entonces estamos de acuerdo todos. Agradezco mucho que haya rectificado, señor Aznar. ¿Tuvo usted la misma certeza que la mostrada por su ministro del Interior durante su primera declaración pública sobre la autoría de ETA? Sí. ¿Convocó usted el pacto antiterrorista? Ya he explicado antes que el pacto antiterrorista no se reunía después de ningún atentado. Y he explicado antes que eso me parece que marcaba una diferencia entre el pacto antiterrorista y otras mesas anteriores, a las que he denominado en algunas ocasiones, en ese caso, mesa de condolencias. Y he dicho además que nadie me pidió la convocatoria del pacto antiterrorista. En ningún caso el señor Rodríguez Zapatero, en ninguna de las conversaciones que tuve, ni en los días posteriores. Y creo recordar, por otra parte, que el pacto antiterrorista ya ha explicado los objetivos que tenía. Apoyar la política del gobierno, tener un compromiso de los partidos nacionales de no ceder jamás al chantaje terrorista, hacer que, naturalmente, nadie se aprovechase de una situación de un atentado terrorista y dejar bien claro que ese compromiso sería mantenido establemente en relación con el futuro. Todas las cuestiones en relación con el pacto antiterrorista fueron cumplidas por el gobierno y fueron cumplidas por los responsables del gobierno, pero nadie pidió la convocatoria de ese pacto. Sí, convocó usted al gabinete de crisis, lo ha relatado aquí, no lo hizo con el gabinete de crisis en pleno. ¿Volvió a convocarlo en algún momento a lo largo de esos 4 días? Yo tuve reuniones con distintas personas a lo largo de esos 4 días, señoría. El día viernes yo convoqué eso que se puede llamar un gabinete de crisis. A lo largo de esos días me reuní con distintas personas en formatos diversos, cada vez con el formato que consideraba más adecuado y más útil. ¿No volvió a convocar entonces al gabinete de crisis o sí? No llegó a entender. Vuelvo a decir que eso, la comisión delegada del Gobierno para asuntos de crisis, como he explicado, no había ninguna obligación legal de convocarla, ni me pareció útil convocarla. Que convoqué a unas personas en algo que se puede llamar un gabinete de crisis. Si el viernes convoqué a otras personas para otra reunión en una situación de crisis, pues llámele usted si quiere también gabinete de crisis. El hecho está en que no convoqué a la comisión delegada y que convoqué a unas personas y a las personas que creía en cada momento que podían ser más útiles en el trabajo que había que desarrollar. ¿Fue usted quien llamó personalmente a los directores de los principales diarios españoles para informar de la autoría de ETA? Ya lo he contado aquí, lo que les informé a los directores de los medios de comunicación. En la primera llamada les dije cuáles eran las impresiones y cuál era la evaluación de las investigaciones policiales y también las primeras conclusiones de los servicios de información. En la segunda conversación les dije que se había abierto una segunda línea de investigación. Citó usted expresamente a ETA en su declaración institucional el día 11 de marzo de 2004, esta sí a las 14:30. He explicado que hice una declaración inequívoca llamando a los terroristas de siempre. No, sí, efectivamente,
Es una declaración institucional en la que no solo no cita a ETA, sino que refiriéndose a ella evita expresamente citarla. ¿Me puede decir la razón del por qué evitar expresamente citar a ETA? Expresamente, señorías, y lo puedo leer, pero creo que lo ha expresado claramente el señor Aznar en su exposición anteriormente. Evita expresamente el citar a ETA. Usted nos dirá el por qué. Me causa por perplejidad que por una parte se me diga que estoy obsesionado con imputar la responsabilidad a ETA y que ahora se me diga que estoy obsesionado por eludir mencionar a ETA en un comunicado. Me parece que una cosa u otra, pero las dos cosas es absolutamente incompatible.